Vamos a hacer el tema, un tema muy especial, y es casi ya el último tema del tercer bimestre. Saben que vamos a pasar al cuarto. Obviamente pronto vamos a empezar nuevamente el ciclo desde el primer bimestre con los principios del creyente, y hoy vamos a tratar un tema muy especial que se llama, a veces a algunos les cuesta de pronto, pero vamos a darnos cuenta que es algo muy importante, y se llama respetando autoridades. Respetando autoridades. Yo creo que es un fenómeno que se ve muy triste en el momento, y es que por donde usted ve que no hay respeto a nadie, ¿cierto? No respetan a la policía, no respetan al tránsito, no se respeta a nadie. Y hoy vamos a ver cómo es de importante para Dios esta parte del respeto a la autoridad, ¿sí? Vamos a empezar con un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Bueno, y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y empezamos con la autoridad de los padres. Yo creo que casi todo el mundo ha conocido y ha visto, ha leído este versículo en algún momento. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Honra, Efesios 6, del versículo 1 al 4. Dice: porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿cierto? Dice la palabra que honrar al padre y honrar a la madre es algo justo. O sea que cuando no honramos a los papás, no honramos a los padres, es algo que injusto. Y como Dios es justo, entonces al no obedecerlo estamos haciendo estamos rebelando, no con V, sino con B de rebelión. Nos estamos rebelando contra la autoridad. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los mandamientos son importantes, pero el más importante de todos es este mandamiento. ¿Por qué tiene promesa? O dice la Biblia: no matarás, porque si no matas entonces te voy a bendecir. ¿Cierto que no? Si no deseas la mujer del prójimo, entonces te voy a dar una más querida para vos. No, pues sería, no hay una promesa en ninguna de esas, ¿cierto? Eso a Salo le gustan los chistes. Pero dice que el único con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre. Honor, respeto, es el más importante de todos los mandamientos. Entonces, cuando tú lo cumples, traes bendición, y si no lo cumples, ¿qué traes? Maldición. Y esto se traduce en la Biblia a todo tipo de autoridad. Ese mismo principio de obediencia a los padres se traduce en todo tipo de autoridad. Vamos a ir a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces dice la palabra que así como tú te sujetas a tus padres, como obedeces tú como hijo, ¿sí? O tal vez tú en algún momento determinado no obedeciste y no hiciste las cosas que tenías que hacer, ¿cierto? Pero dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. Un pastor está dado para cuidar por las almas, para darles pasto, para darles
para darles, tenerlos en buenos pastos, para enseñarles, para cuidar de sus vidas. Y eso es lo que primeramente nos motiva a nosotros como pastores, y es de enseñarles a ustedes. Sufrimos cuando ustedes dan 2, 3 pasos adelante y se devuelven uno, o dan uno y se devuelven dos, porque es lo que nosotros estamos haciendo con el fin de cuidarlos. Y dice la palabra, deben obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta por sus vidas. Así que cualquier pastor en cualquier lugar que esté haciendo cualquier pastor en cualquier momento que se llame pastor va a tener que comparecer delante de Dios. Comparecer delante de Dios, ¿por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas por los discípulos. Entonces, ¿cuál es la función de uno como oveja? Obedecer ¿a quién? A sus pastores. ¿Por qué? Dios se encarga, delega una autoridad, usted cumple con obedecer, porque el que va a tener que dar cuentas es ¿quién? El pastor. Dice, no se hagan ustedes muchos maestros de vosotros, porque seréis juzgados con más exigencia. Nosotros, sobre nosotros el juicio, o cualquiera que sea un líder, va a recaer con más fuerza las cuentas que Dios nos va a pedir. Entonces, sea el que sea el pastor en la denominación que esté, en el lugar que esté, él se entenderá con Dios por las cosas que haga. Pero entonces nosotros como ovejas o como discípulos debemos sujetarnos a ellos, porque ellos son los que, y dice después del punto y coma, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, sujétense y obedezcan de mala gana. No, con alegría y ¿con qué? Y no quejándose, no murmurando, no quejando. Es que de pastora, es que esa pastora, es que ese líder. Vamos a darnos cuenta en la palabra cómo eso trae una maldición tremenda a la vida. Y vamos a ver ejemplos en la vida del rey Saúl, en la vida de Absalón, donde la autoridad es muy importante, así como los padres, ¿sí? Como lo que pasa con los papás. Entonces también se aplica y dice, no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, no sirve para nada si tú te estás quejando y no estás haciendo con alegría el sujetarte y el obedecer, sin murmuraciones, sin queja. En la Biblia hay promesas para los padres que educan bien a los hijos o que los educan mal. Si usted es de esos padres que su hijo hace berrinche por todo y no obedece y usted no le enseña disciplina, dice la palabra que el hijo sabio alegra al padre, pero dice también que el muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿O no han visto en los centros comerciales y videos en muchas partes las pataletas que hacen los niños? ¿Por qué? Consecuencia de que sus padres no les dieron la disciplina y la educación correcta a sus hijos. Entonces manipulan, hacen el show, que cuando uno ve que esos hijos están haciendo por el berrinche, ¿no? ¿Qué es lo que uno dice? Fuera, hijo mío. ¿Cierto? Métele su pellizco o alguna cosa. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo crió y cómo está criando a sus hijos, si lo está haciendo bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Pero hay pecados más delicados que otros. Aunque son graves, hay unos pecados que son mucho más delicados. Y la deshonra a los padres es más delicado incluso que la mala educación a sus hijos. Usted puede tener un papá que es calavera, que va y se emborracha o hace lo que sea porque no conoce a Dios, pero el hecho de que usted no lo honre y no lo respete es peor que lo que él mismo está haciendo. O sea, llega a ser peor el pecado suyo de no honrar a su padre, honrar a su mamá, que lo que ellos mismos están haciendo con ustedes. Entonces, por eso ese honrar a los padres tiene que ser muy, muy concienzudo de nuestra parte. Vamos a Mateo 15:4 y vamos a ver cómo es diferentemente de parte de Dios como evaluado o pesado el pecado, para que miremos cómo se pesa
ese pecado, ¿cierto? Si es de parte de los padres o los hijos. Y dice, porque Dios mandó diciendo, dice Mateo 15:4, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Es una orden de Dios. ¿Y cuántas veces vemos gente en la calle, pobrecitos, indigente, en las drogas? ¿Será que ha maldecido de pronto a sus padres? ¿Será que dijo, es que yo manejo mi vida, mi antojo y hago lo que me da la regalada GANA? Y tal vez usted los ve ahora fruto de ¿qué? Muera irremisiblemente, fruto de maldición y condenación, el hecho de deshonrar a los padres. Y muchas veces no sabemos qué ha pasado en la vida de ciertas personas que cargan con pecado, que cargan con ciertas situaciones, y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos pueden estar en esa situación fruto de maldecir a sus propios padres. ¿Sí o no? Entonces, ante Dios, una relación padre-hijo no tienen las mismas consecuencias. Son diferentes las consecuencias. ¿Y cuáles son más graves? ¿Hacia los hijos o hacia los padres? Hacia los padres. Es más grave el castigo, es más grave la consecuencia cuando no honramos a nuestros padres. Dice la palabra, y lo leíamos ahorita en el versículo anterior, dice, no provoquéis a ira. En el de Efesios 6:1-4 dice, no provoquéis, en la segunda parte, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es criarlos en disciplina? Hay gente que cree que disciplina es solo dar juguete y correa. Disciplina es llevarlos en una disciplina, como cuando un jugador entrena todos los días, tantas horas, 4 horas, un profesional entrena 8, 10 horas diarias. Pero si usted no entrena a su hijo para que tienda la cama, para que guarde los zapatos, para que se lave los dientes, para que ponga las cosas en orden, jamás ese muchacho va a ser disciplinado, nunca en la vida. Si usted no le pone un horario de estudio, si usted no le pone un horario de juego o ciertas responsabilidades, usted va a levantar un vago del cual usted se va a avergonzar cuando crezca. Y va a tener un bombril, 40, 50 años, todavía en la casa viviendo de la mamá y el papá. Son más sabios los pajaritos que cuando ya les salen plumitas y alitas, los empujan del nido y a defenderse. Y a eso estamos llamados los padres, es a preparar y equipar a nuestros hijos para que en el momento que sea preciso ellos puedan defenderse solos. O yo no he visto un pájaro hasta viejo que lo cuide la mamá, ¿no? Y la mayoría hay muchos, en las tortugas, por ejemplo. La tortuga ponen un huevo, nacieron y palmar, ni mamá ni papá tuvieron, ¿cierto? Tremendo. Y nosotros muchas veces hacemos lo que no debemos hacer. Entonces, muchas veces uno como papá puede excederse con un abuso de autoridad. Entonces coges a tu hijo y te obedece y es bien contigo, pero tú le quieres provocar por el lado que más le choca, sacarle rabia. ¿Algún papá le ha sacado rabia a usted? ¿Quién levanta la mano aquí? O sea, ¿los han provocado a ir a sus padres? Sí, claro. ¿Y cuántos padres han provocado a sus hijos? ¿Cierto? Porque muchas veces, como por, no sé, la rabiecita, la cosita, o no darle gusto, entonces se ensañan a veces con ellos. Pero aún así, el pecado de no honrar a tu papá, no importa cuál haya sido la situación, siempre va a ser más grave cuando es hacia arriba del papá que hacia abajo, que es un abuso de autoridad, ¿cierto? Bueno, dice, el abuso de autoridad puede ser la consecuencia de un padre que hace mal las cosas, es pasar vergüenza, y ya el deshonor a los padres produce muerte. Aunque ambas son pecado, no son iguales de graves, porque las consecuencias son diferentes. Vamos a ver algunas escrituras que nos confirman de que pecar hacia abajo es una cosa y pecar hacia arriba es otra. ¿Sí me entienden cuando me expreso pecar hacia arriba? Pecar hacia arriba es pecar en contra de la autoridad. Pecar hacia abajo es de la autoridad hacia abajo. ¿Quién tiene la autoridad en los padres? Ellos son los que la tienen. Y los hijos reciben la autoridad. Proverbios 30:11 dice así: hay generación que maldice a su padre
y a su madre no bendice. Proverbios 30:17. Subamos al 17. El ojo que escarnece a su padre. ¿Qué es escarnecer? ¿Qué es escarnecer? Escarnecer es hablar o murmurar de una persona. Hay un salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer es como coger un huesito, como hacen las aves de rapiña, y le sacan hasta que le dejan pelado el hueso y le sacan toda la carne. Es comer prójimo. Se llama comer prójimo, ¿cierto? Sabe bueno a veces, ¿no? Comer prójimo. Dice así entonces: el ojo que escarnece a su padre, critica a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Mire lo que dice: los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, atentar contra la autoridad de los padres para Dios es algo grave. Y examine su vida. ¿Cuántas veces usted hoy en día, tal vez su vida no es la mejor y usted dice: pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero pídale hoy a Dios, y si usted encuentra que usted con sus padres no ha sido la mejor persona, el mejor hijo, pídale perdón a Dios. Y dile: Señor, perdóname y quitas de sobre mí cualquier maldición que yo me haya ganado por haber sido como fui con mis padres. Fue un borracho, fue lo que fue la mamá más alegona, más gritona, más. Pídale perdón a Dios. Porque nosotros solamente estamos ¿para qué? Para honrar. Entonces, muchos de los frutos que usted puede vivir hoy como padre, que también hasta ese ciclo se repite porque sus hijos están haciendo lo mismo con usted que usted hizo con sus padres. Y usted no ha roto esa maldición, porque usted no ha pedido perdón, no se ha puesto en paz con Dios para cambiar esas cosas. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tremendo. Y son palabras de Dios. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Por eso es que a tanta gente, muchos están en la calle en drogas, depresión, alcoholismo, indigencia, porque su lámpara se apagó. ¿Fruto de qué? Que maldijeron a sus padres. Hay otros frutos de irresponsabilidad, que no tuvieron padres y los tiraron, y a veces a los que abandonan y tiran son los más berriondos, porque salen adelante y bueno, y aunque el mundo me tiró y mi mamá me abandonó y no conozco quién fue mi papá y mi mamá, luchan y salen y son alguien en la vida. Y a veces los que la tienen más fácil son los que maldicen a sus padres, desprecian y terminan en drogas y terminan vueltos nada en la calle. Fruto de su mismo pecado, de su misma actitud. Dios es autoridad y funciona a través de autoridades. Dios es la autoridad máxima, el Padre, y Él funciona a través de autoridad. Entonces Él delega autoridad y a través de eso es que Él se mueve. Los errores de alguien en la autoridad pueden ser malos. Puede que una autoridad se equivoque, y claro, somos humanos, pero esos errores no te pueden dar a ti pie para que tú murmures o juzgues a la autoridad que te pusieron. Por ejemplo, tu papá se equivocó, tu mamá se equivocó. Eso no te da autoridad a ti para hablar mal de ellos, para juzgarlos y murmurar de ellos. Igual pasa con la autoridad de liderazgo. O el error de alguien no justifica que otra persona cometa el error de hablar mal de quien está en eminencia o en autoridad. Dios pone autoridades. En la autoridad espiritual en una iglesia está en primer lugar los pastores. Luego vienen los líderes, esos líderes tienen a su vez otros discípulos y la autoridad se va delegando, ¿cierto? Se va delegando paso a paso. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que sacó a Satanás del cielo? La rebeldía. Porque él no se quiso someter a Dios. Fue la rebeldía que lo sacó y él no se quiso someter a Dios, y ese fue el pecado de no respetar las autoridades. Y cuando usted no respeta autoridades, se abren puertas a las tinieblas. Cuando usted murmura, habla y respeta autoridades, tanto a sus padres como autoridades espirituales, se abren puertas a Satanás. Y entran los demonios y entran sus potestades
a tomar control, a tomar influencia, porque usted le abrió puertas. Por eso dice que hay que obedecer con alegría, ¿cierto? Y hacerlo de corazón. Satanás cayó de esto porque él se rebeló contra la autoridad, él no contra la santidad, se rebeló contra la autoridad. Y por eso fue echado al fondo. Y vamos a tocar otro punto de la autoridad que a todos nos toca, o les toca a las mujeres, les toca a los hombres. Y vamos a ir a 1 de Pedro 3 del 1 al 6. Y es un tema álgido para muchas mujeres a veces, no a esta iglesia, de otras iglesias, donde eso de sujetarme a mi esposo, eso de obedecer a mi esposo, y vamos a hablar eso, y yo quiero que usted lo tome en su corazón. Dios está hablando hoy, está mostrando lo que es la autoridad. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el 6 y dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Es decir, sujétense a sus maridos, sean buenas mujeres, sean obedientes. Ahorita vamos a ver el significado de sujeción, para que no vamos a tener una mala interpretación. Y dice que para que cuando la gente las vea a ustedes, mujeres, solo con ver su conducta y su comportamiento, quieran seguir a Dios. Esa mujer es una ayuda idónea para su esposo, es una mujer que no molesta, que eso es difícil, pero que es juiciosa, ¿cierto? Que hace Oye, ya llegó la policía, listo. Cambiemos de tema, entonces vamos a mentiras. Entonces dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es casta? Tiene que ver con la santidad, con el cuidado de la parte sexual, moral. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Un hombre, cualquier persona va a ver a una esposa de un cristiano, una mujer de Dios, y va a ver que es una mujer bien puestecita, una mujer decente, una mujer que se comporta, una mujer que no está haciendo quedar mal a su esposo en todas partes, una mujer que está siendo ejemplo, y que cualquier hombre anhelaría tener una mujer como esa, porque eso ayuda incluso a convertirse a otras personas. Mire esto, vuestro atavío. Mucha gente pregunta, ay, ¿qué hay con el vestido? Es que en unas partes que no se pueden poner jeans, que en otras que no se pueden. Sí, vamos a ver lo que dice la palabra. Y dice, vuestro atavío o nuestro vestido, lo que se pongan, no sea el extremo. Dice ahí, ¿cierto? No, di el versículo, ¿qué pasó? 1 de Pedro 3 del 1 al 6. 1 de Pedro 3 del 1 al 6. Ya estoy por ahí con el versículo 3, dice, vuestro atavío no sea el extremo, o sea, no se vaya a los extremos. Perdón, el externo, pero también es extremo, ¿cierto? Dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, no se preocupe únicamente como mujer por verse linda, por verse la más despampanante, por verse el vestido, el oro, la cosa, ¿cierto? Dice, y de vestidos lujosos, no quiere decir que no se los puede poner. Mire, hay a veces mujeres que dicen, es que es pecado maquillarse. Yo creo que es más pecado algunas mujeres que no se maquillan. Sí, es más pecado eso, porque qué pecado, ¿cierto? Entonces, es tener algo moderado, algo lindo, algo natural, bien. Y dice, sino el interno, el de corazón. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu. Mire lo que hace más lindo a una mujer. Este es mira a ver dónde se consigue este maquillaje. O anótelo. Dice, el que le dé un espíritu afable y apacible. Ese es el mejor maquillaje. Mira si lo venden no sé dónde, en el Tesoro, en Mass Factor, no sé dónde que venden eso, pero búsquelo. Es el mejor atuendo que usted como mujer, y ahorita voy con los hombres, pues usted como mujer debe buscar. Y es ese que le permita tener un espíritu, que usted se vista de un espíritu, no de ostenticidad y cosas exuberantes, sino primeramente un espíritu afable y apacible. Y vamos a ver qué dice una definición acerca de apacible. ¿Qué es apacible? Apacible, dice el diccionario, dice buen humorado. Ay, qué morado, no, de buen humor.
no chupando limón todo el tiempo, ¿cierto? Que usted a veces le va a saludar y, uy, no, hoy no se puede saludar a esa mujer, ¿sí? Que tú como esposa, mujer, sujeta a tu esposo, andes de buen humor, seas una persona prudente. Prudente es que hables en el momento que hay que hablar y calles cuando hay que callar. Eso es ser prudente, ser sencilla, sincera espiritualmente. Y dice que apacible es libre de brusquedad. No con el sartén en tin, con el sartén. No, ¿cierto? Y violencia. Y por esto resulta agradable y tranquilo. O sea, antes de usted preocuparse, mujer, por estar con un peinado hermoso, con un vestido precioso, fíjese que su espíritu, su vida, tenga un espíritu apacible y afable. Eso es lo más lindo de una mujer y es lo que manda Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Vístete de afabilidad, vístete de apacibilidad. Cualquier mujer que desee, que quiera esperar en Dios, debe hacerlo sujetándose a su marido. Hay algo muy importante en cuanto a la sujeción. Dice que los hombres deben ser dignos de sujeción. Entonces, si el hombre, para ser digno de sujeción, el hombre también tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Dice, hombres sujetados a Cristo, ¿sí? Y las mujeres deben sujetarse, ¿qué? Al hombre, porque el hombre está delegado, tienen la misma posición. Una mujer y un hombre en el matrimonio son igualitos, solo que tienen diferente función, ¿sí? Unos tienen una función diferente y cada quien actúa de acuerdo al rol que Dios le ha dado, ¿cierto? La mujer tiene tanto divinidad del hombre como tanto el hombre y la mujer tienen la divinidad de Dios. Solo que sobre la mujer hay unos atributos de Dios: la pasión, el amor, la hermosura, bueno, cantidad de cosas que tienen ustedes. Y en el hombre están otras cosas, la fuerza, ¿sí? Y otro tipo de atributos que son de Dios, que están depositados en el hombre. Dice, mujeres deben sujetarse a su marido como a su Señor. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno lee en la palabra y Sara, la esposa de Abraham, le decía mi Señor. Ya hoy en día usted dice, le presento a mi señora, pero ellas no dicen le presento a mi Señor, ¿cierto que no? Uno sí le dice, le presento a mi señora, claro, pues ya señora parece, o sea, se pareciera como que una figura de más autoridad en la mujer que en el hombre como tal, ¿cierto? En todo contexto, el adorno preferido de la mujer debe ser lo que les decía, ese espíritu afable y apacible. Bueno, ¿qué pasó con Eva? Eva no fue una mujer sujeta. ¿Por qué no fue una mujer sujeta? ¿Qué es no ser sujeto? Es cuando la mujer evita que el hombre lo obliga, lo induce a que el hombre no cumpla y no sea obediente a Dios. O sea que si tú eres un hombre casado y tu esposa lo que te aconseja y lo que te induce es a que no obedezcas a Dios, esa es una mujer insujeta. ¿Qué hizo Eva? Eva se puso en contra, recibió el consejo de la serpiente, que era Satanás. No, ¿cómo así? Rebélese. ¿Cómo así que no pueden tomar eso? Sí, ella aumentó el chisme. No, es que no podemos ni tocar ese árbol. Digo, no, ¿qué va? Ustedes sí pueden tocar eso. Lo único que va a pasar es que no van a ser iguales a Dios. Claro, le entró la rebeldía, le entró la cosa. Y luego se va para donde Adán, y Adán le come cuento, no dice nada y también come el fruto. ¿Quién tuvo la culpa? Él tuvo la culpa. Los dos, y más primeramente sobre Adán. Porque Adán pudo haber dicho, yo me imagino donde Adán le hubiera dicho, señorita, usted pecó, entiéndase, señor, vea, ahí se comió el fruto, usted verá si me la reemplaza, una más querida o algo así. Pero en ese momento, ¿sobre quién recayó ese pecado, esa falta? Sobre Adán, ¿cierto? Ok. Sara fue sujeta, y mire que fue tanta la sujeción de Sara que Sara nunca le dijo a Abraham, ¿cómo así que Dios nos va a dar una promesa? ¿Cómo así que Dios te va a dar hijos y descendencia? Ella no cuestionó nada, no se puso a preguntarle a Abraham, ¿cuándo fue que te dijo el Señor? Contame, yo no escuché, pero demuéstrame que Dios sí le dijo eso. Ella esperó, se sujetó
Obedeció y respaldó. ¿Cuándo Sara fue insujeta? Porque Sara fue insujeta. ¿En qué momento fue Sara insujeta, sabiendo la aclaración que les acabo de decir de lo que es insujeción? ¿Ah? Exacto, porque no le creyó a Dios. Abraham ya como con 100 años, ella como con 80, ya ni se paraba, yo creo que en las... Y nada que había hijo, nada que pasaba. Ellos trabajaban en eso día y noche, pero nada que llegaba el hijo, nada que había embarazo. Entonces ella le dijo, Señor, ya entendí. ¿Sabe qué, Abraham? Coja a mi esclava, duerma con ella, y eso ahí ya tenemos. Es que Dios no le explicó a usted bien. ¿Y qué pasó? Y Abraham le dijo, bueno, señora, ni corto ni perezoso, se acostó con la empleada, con la esclava, y tuvo a Ismael. Y si usted ve la historia de Ismael, los problemas que trajo Ismael a Abraham, y hoy en día al conflicto que hay allá en Jerusalén, en la franja de Gaza, es por culpa de esa insujeción en la cual no, se salieron del plan de Dios. Entonces en ese momento Sara fue insujeta. Porque usted no necesita discutir, no necesita ponerse a pelear con su esposo y a gritarle para ser insujeta. Solo con que usted haga o promueva que el hombre no cumpla la voluntad de Dios, está siendo insujeta. Ahí ya lo está haciendo. Eva no fue sujeta a Adán y permitió lo que pasó. No honrar las autoridades y no bendecirles trae desgracia. No importa usted cómo trate de justificar, si usted se rebeló contra una autoridad, y no importa cómo usted quiera justificarse de que es que usted lo hizo por esto, o es que pasó esto y aquello, no importa, para Dios eso no tiene excusa. Las autoridades las respeta y las cuida Dios. Subimos ahí al 1 de Pedro 3:7. Bueno, sigamos ahí una parte, porque así también se atavían. Vamos a volver ahí a ese versículo que creo que no lo leímos todo, ¿cierto? Sino el interno, porque así también se ataviaban en el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos en obediencia, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes son hijas de Eva. No, ustedes ya no son hijas de Eva. Ustedes son hijas de Sara, son hijas de la promesa. Esa mujer que se sujetó, creyó, aunque falló, pero son ustedes hijas de la promesa. Y en el 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. La labor del hombre, vivir con su mujer, con su esposa sabiamente, dando honor. Mire que también habla de darle honor. Tanto la mujer debe honrar al hombre, pero el hombre debe honrar a la mujer. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como si hay que tratarla con delicadeza, con amor, porque se rompe fácil. ¿O qué mujer no llora fácil? Se rompe fácil si le hacemos daño. Si la tratamos a las patadas, se rompen. Si hacemos lo que no debemos hacer, algo indebido, pues las vamos a herir y a dañar. Dice, y como a coherederas de la gracia. Ojo con esos hombres machistas que muchas veces en muchas iglesias, muchas congregaciones, no, es que usted es el hombre y usted es el que da las órdenes. Sujeta ahí, callada. No, la mujer tiene el mismo nivel del hombre. Solo que hay diferentes funciones, pero la autoridad y delante de Dios son exactamente la misma posición. Son coherederas, es un su parcero ahí al lado, su coequipero, ¿cierto? Dice, honra a la mujer y como a coherederas de la gracia de la vida. Mire lo más importante, hombres, ¿qué dice? Vivid sabiamente, dándole honor a la mujer. Y la última coma dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si usted es un hombre que usted está tratando a su mujer como no la debe tratar, de mala forma, no la está tratando como a vaso frágil, ¿usted cree que Dios le escucha sus oraciones? Tus oraciones van a tener estorbo. Si no tratas a tu mujer, si no le das el honor, si no la tratas como una coheredera de la gracia y la amas y vives sabiamente con ellas.
Dios dice, no dice que entendamos a las mujeres, nunca las vamos a entender, ni ellas nos van a entender a nosotros. Nunca, porque somos hechos totalmente diferentes. Tenemos un diseño que solo Dios lo descifrará en algún momento para nosotros, pero solo nos mandó, ámenlas. Y a las mujeres les mandamos, honren a sus esposos, respétenlos, sujétense, ¿sí? Eso funciona. Eso funciona. Hoy en día la liberación femenina que quiere tirar todo por la borda, que el hombre es nada, que bueno, eso ya es para un tema pues de parejas a los que quieran casar, que pronto haremos unos seminarios de parejas para los casados y también los que se piensen casar tendrán unos seminarios prematrimoniales para trabajar en esta parte, ¿cierto? Ok. Honor hacia las mujeres, ¿en qué se traduce honor hacia las mujeres? Amor, detalle, respeto ante los demás. ¿Cuántos hombres por debajean y ridiculizan a su esposa delante de los amigos, delante de la familia? Eso es no honrarlas. Hay que hacerlas sentir importante, hombres. ¿Aquí quién hay casado o quien se quiera casar en algún momento? A ellas hay que hacerlas sentir importantes. Hay que se sientan amadas, apreciadas, valoradas, que se sientan hermosas. Yo recuerdo una vez un líder que nos daba una charla preciso de parejas y cosas y nos decía, pues ustedes conocen a mi esposa, ¿cierto? Ya no es la más linda pues de todas, pero es mi esposa. Pues para uno su esposa es por eso la escogió, es lo mejor, lo más lindo, lo más rico, ¿cierto, mi amor? Lo más de todo. Entonces, eso tiene que verse, tiene que hacerse. No, pues imagine qué triste es una mujer, la esposa. ¿Y cuántos hombres son con la esposa y no respetan? Se van los ojos para ver las otras mujeres, admiran a otras y a su esposa no le dicen nada. Y todas las otras son hermosas, pero ellos no lo hacen. Entonces, ojo con que no sea eso estorbo en nuestras oraciones. Dios bendice a quien respeta a las autoridades. Vamos a ir a Primera de Timoteo 1:12. Y en Primera de Timoteo 1:12 nos habla Pablo de que cuando Dios lo puso, dice, doy gracias, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios mismo lo confirmó poniéndolo en el ministerio para que hiciera la obra y todo lo que tenía que hacer bien hecho Pablo. Y vamos a ir a 1 Samuel 13, del 8 al 14, y vamos a leer una parte de esta historia donde vamos a ver gráficamente cómo pecar hacia arriba no es lo mismo que pecar hacia abajo. Y es el caso de Saúl y empieza así, dice, y él esperó 7 días, ¿quién? Era Saúl, para ubicarlos, y había el profeta Samuel, que era el que tenía que ofrecer los sacrificios, y el rey Saúl, que había sido ungido, pero faltaba que fuera confirmado, tenía una batalla, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel le dijo, en 7 días estoy allá, yo hago el holocausto y usted ya se va con la bendición de Dios para su batalla y Dios lo va a respaldar. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, se estaba yendo el pueblo que iba a ir a la guerra. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibir. O sea, el único que tenía autorización y autoridad para ofrecerle sacrificios a Dios era ¿quién? Samuel, el profeta Samuel, el que había ungido al rey. Y aunque él fuera el rey, él dijo, no, pues que yo soy el rey. Él no ha venido de malas, llegó tarde. Samuel, ¿usted por qué llega tarde o por qué llegó? Y él, en vez de esperar al ungido de Dios, él mismo quiso hacer el sacrificio y lo hizo para saludarle. Entonces, en el versículo 10, y cuando él acabó de ofrecer, para saludarle, 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se me estaban yendo, que tú no venías dentro del plazo que me habías dicho, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofreció holocausto. O sea, él estaba ayudándole a Dios a las instrucciones que él ya había dado. Parecido con Sara. Nada que llega el muchachito, nada que quedó en embarazo, entonces eso es que tiene que ver con es un hijo de él, no importa que no sea mío, hágale con la criada. Así lo pensó. Entonces Samuel le dijo a Saúl,
locamente has hecho. ¿Cómo le dijo? Viejo, usted está loco, viejo. Usted está loco, ¿cómo así? Dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Te faltaba solo la confirmación, Saúl, pero ¿cómo te atreviste a hacer algo que Dios no mandó? Yo soy el encargado de presentar la alabanza, la adoración, el honor a Dios. Y así yo me haya demorado, me haya equivocado, lo que haya pasado, usted no podía haberlo hecho. Ahora Dios dice, Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y Saúl perdió el reino. ¿Por una qué? Una desobediencia. Porque a veces queremos ayudarle a Dios y queremos saltarnos los pasos y no se puede, no se puede. Dios quería confirmar a Saúl con la obediencia y como él desobedeció, confirmó entonces a David. Primera de Samuel 15:22. Para que sigamos ahí la historia. Primera de Samuel 15:22. Dice así. Del 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan a las palabras de Jehová? Estaba preguntando Samuel, ¿qué es más importante para Dios? ¿Un sacrificio, un holocausto y que le hagan todo lo que él pedía o que le obedezcan? ¿Qué es lo más importante para él? Que le obedezcan. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Grosura es la gordura, la grasa de los carneros que se le quemaba a Dios. Porque como pecado de adivinación, ojo con eso, porque como pecado, igual que un pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la terquedad o la obstinación. Cuando tú deshonras autoridades, no te sujetas, murmuras, blasfemas y haces este tipo de cosas, Dios lo considera pecado de adivinación. Y es de lo peor que Dios juzga como algo casi imperdonable. Pecado de adivinación. ¿Por pecar hacia dónde? Hacia las autoridades, hacia arriba. Dios, 1 Samuel 15:22, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 dice lo siguiente: quitando les levantó por rey a David. ¿Quitando a quién? A Saúl. Levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué era varón conforme al corazón de Dios? Quien hará todo lo que yo quiero. Mire, ¿quién quiere aquí tener el corazón conforme a Dios? Levante su mano. Lo único que usted tiene que hacer es haga caso, obedezca. Dios solo busca corazones que quieran obedecerle. Más que sacrificio, más que usted se vaya a buga, no sé a dónde, de rodillas o se arrodilla en granos de maíz, así sean cocinados. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere holocaustos. Dios no quiere que usted muy bueno repartir mercados y ayudar a los pobres. Hágalo si lo puede hacer. Pero Dios solo quiere tu obediencia. Dios solo quiere primeramente que tú le obedezcas. De resto, de nada sirve el resto. Entonces un corazón conforme a Dios. Mire, no es quien lo adora el que tiene un corazón conforme a Dios. Hay gente que dice, no, pero es que ora tan lindo, alaba tan lindo, adora. No, es que tiene un corazón conforme a Dios. Baja. Quien tiene un corazón conforme a Dios es quien obedece y respeta ¿qué? Autoridades. Eso es tener un corazón conforme a Dios. Es quien hace lo que Él manda. Y esto, cuando tú obedeces a Dios, ya lo estás adorando. Si querías saber. Cuando tú obedeces a Dios, esa obediencia ya Él la recibe como adoración. David respetó a Saúl. Mire, ya David había sido ungido como rey. Tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl porque Saúl lo atacaba, le tiraba lanzas, lo mandaba a perseguir para que lo mataran. Y él nunca tentó
sabiendo que ya estaba ungido y tenía la unción, nunca atentó contra la vida de Saúl, hasta que Saúl murió y fue él puesto como rey, pero jamás lo hizo. Entonces la diferencia entre Saúl y David después, ustedes saben que David pecó. David una vez salió, se quedó en su casa, salió a la terraza, todos estaban en guerra y él debía estar en la guerra, y allí vio una mujer desnuda que se bañaba al frente de su palacio, la mandó a traer, estuvo con ella, la embarazó, después mandó a traer el esposo y lo hizo que a ver si se acostaba con ella para meterle el muchachito a él, y nada, lo hizo emborrachar y tampoco, entonces después lo mandó matar. Lo mandó al frente de la guerra, él mismo llevó la cartica, vea general, aquí mandan la cartica, no sé qué ir al rey, y era que lo pusieran al frente de batalla para morir, y murió. Mire, aunque el pecado de David fue muy grande, él nunca dejó de pensar y sentir que el rey de Israel era Dios y el que gobernaba y el que mandaba. Y aunque su pecado fue grave, no perdió el reino. Porque una cosa es pecar hacia arriba, otra cosa es pecar hacia abajo, es como los padres. Tal vez tu padre se puede sobrepasar contigo y te provocó a ira, hizo algo y abusó de autoridad. Pero cuando tú lo respetas, tú estás acarreando maldición para tu vida. ¿Sí entienden la gran diferencia? Y Saúl, aunque pecó y hizo lo que hizo, los pecados contra autoridad son juzgados con más severidad que cualquier otro pecado. Hemos aprendido que todos los pecados son iguales, pero cuando se peca hacia la autoridad, hacia arriba, la medida es diferente. Absalón, el hijo de David, que le quería también robar el reino, entonces la gente iba donde el rey, él salía y se cuchicheaba y se ganaba el corazón de la gente y envenenaba a la gente contra el mismo papá, contra David, tratando de robarse el reino. ¿Cuánta gente de pronto dentro de la iglesia trata a veces de interponerse entre la autoridad principal? Ellos están en el medio de una autoridad por debajo, y primero lo que hacen para robarse esas ovejitas es robarse el corazón de la gente, es envenenarlos y después los sacan, ¿cierto? Ese pecado lo estaba haciendo Absalón. Absalón quería tumbar el reino de David, y cuando lo quería tumbar y quería hacer este tipo de cosas, aún haciendo eso, David nunca hizo nada contra Absalón, todo se lo dejó a Dios. Es más, prohibió que alguien tocara a Absalón aún en guerra. ¿Y cómo le parece que Absalón se murió solito? Por ahí volándose de huida en una burra que iba, en un burro, quedó, se enredó en un árbol y ahí quedó. Pero resulta que uno de los súbditos de Joab, uno de los súbditos del rey, fue y le clavó lanzas y lo mató, y dijo que lo acabaran de rematar. Seguro tenía miedo que si quedaban lo sacaran de ahí, y el rey le había dicho, no toques a Absalón. Y Dios mismo se encargó de darle a Absalón su merecido por la desobediencia. Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado, enséñenle a sus discípulos, a la gente que ustedes van a tener, la autoridad, a no murmurar. Si tienen algo en contra de la autoridad, oren. Y si tienen la forma, hablen directamente con la autoridad y expresen las situaciones. No se acarreen maldición para sí mismos. Y enséñenlo, porque ustedes van a tener discípulos. Y esos discípulos tienen que respetarlos a ustedes y tienen que tener la bendición de Dios. En conclusión, y terminamos con esto, debemos guardarnos de no cometer ningún pecado, y menos contra alguna autoridad, pues el castigo para quien comete tal pecado es mayor que cualquier otro pecado. Así como es el mandamiento con promesa, es el mandamiento más señalado por Dios. Y si quieres bendición para tu futura generación, enséñales a respetar a todas sus autoridades. Enséñelo siempre que usted vea que alguien está en contra de la autoridad, exhórtelo. Hijo, mira, no hables mal, no hables mal. Si tienes algo en contra, entonces ora o habla directamente, pero no acarreen maldición para sí mismos. ¿Quedamos claro? Una cosa es pecar hacia arriba y otra cosa es pecar hacia abajo. Obviamente David tuvo una sanción por haber pecado hacia abajo. Mire que su mismo hijo quiso robar el reino. Ese bebé que quedó en embarazo fue abortado porque Dios no permitió que naciera. Pero mire que después de eso, a través de Betsabé, la mujer con la que pecó, nació Salomón, el rey más sabio, más poderoso en toda la historia, a través de una mujer con la cual había pecado. Pero prefirió Dios darle la bendición sobre una mujer que había pecado que montar a alguien que se rebela contra las autoridades, que era Absalón.
que era el mayor de David y que hubiera podido ser el encargado de ser el rey. Pero por rebelarse en contra de la autoridad y hacer lo que hacía, que envenenaba el corazón de la gente en contra de su propio padre y quería dividir el reino. Y mire, Dios lo que menos quiere es que su reino se divida, y su reino es la iglesia. Entonces, cuando tú empiezas con un foco de rebeldía, un foco de este tipo de cosas, Dios los corta. ¿Por qué? Porque Él no quiere un reino dividido. Él quiere, dice, y la oración de Jesús antes de irse fue: oro, Señor, para que sean uno solo en amor, en unidad. Listo. Muchas gracias. Este fue el tema y finalizamos. Listo.